¿Qué sentido tiene, qué sentido práctico, funcional tiene el que se sigan manteniendo todavía coronas, como la corona española, por la que nadie vota, que ya no tiene ningún poder fáctico? Igual la corona británica, la corona holandesa, Dinamarca, Suecia, es, ¿por qué lo siguen teniendo? ¿Cuál es la función real? ¿La cohesión social? Bueno, vamos a ver, tiene una función hoy en día simbólica e histórica. El que no se vote no quiere decir que sea algo negativo, porque, por ejemplo, en una democracia, si en unas determinadas circunstancias se decide votar a un partido o a un programa político que, no sé, pues propone matar a todos los niños, pues eso sería una decisión perfectamente democrática y perfectamente votada. Es decir, no por el hecho de que algo se vote significa que tiene que ser necesariamente mejor. Por principio, la mejor forma de gobierno sería la aristocracia, que hoy suena horrible a oídos de los liberales y de los democratistas, pero la aristocracia etimológicamente significa esto, viene de aristos, que es, dijéramos, lo mejor, ¿no? En griego clásico, y cracia, que viene de kratos, que, bueno, que es un poco el gobierno, la forma de organización política, y por lo tanto, pues claro, la mejor forma de gobierno es la que querría todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, por principio, la aristocracia sería, o una forma de funcionamiento aristocrática del Estado sería lo deseable. O bien una forma democrática, pero que entendiendo democracia en un sentido clásico, como ese tipo de moral que cohesiona y que busca el bien común, el bien común. Por ejemplo, cuando Francisco Suárez en el siglo XVII habla de democracia, claro, no lo hace en el sentido moderno, de la democracia liberal individualista de hoy en día, sino que lo hace en el sentido más bien de tradición clásica que opone, o sea, que distingue entre monarquía, aristocracia o oligarquía y, por otro lado, democracia, ¿no? Entendida como una república, quiero decir, como, además en la tradición hispánica, aquí hablamos de un principio de republicanismo, porque según los autores hispánicos escolásticos tradicionales, el poder no lo transmite Dios al rey, sino que el poder reside en el pueblo y el pueblo lo delega en el rey. Por eso, por ejemplo, los principios tradicionalistas de los carlistas y los católicos tradicionales en España, pero también en América, eran Dios, patria y rey, y además era en ese orden. Es decir, Dios delega la soberanía o el poder en el pueblo, en la patria, podemos decir, y el pueblo, dijéramos, delega ese poder en el rey. Y ese orden es importante. Entonces, bueno, ¿por qué se mantienen? Por un principio de tradición, podemos decir, pero sobre todo porque, al menos en el caso español, simboliza la unidad del Estado. Dicho esto, hay que aclarar que las monarquías actuales no son verdaderas monarquías, son en realidad democracias, más o menos corruptas, como el resto de las democracias que existen en el mundo, pero, pero son realmente, y por principio una democracia no puede ser una monarquía y una monarquía no puede ser una democracia, son formas de organización política diferentes. Lo que pasa es que se mantiene por tradición esa institución porque en la tradición hispánica, pues la monarquía es la institución que ha asegurado la unidad del Estado durante pues, prácticamente 12 siglos o más. De hecho, bueno, la mayoría de los estados europeos han sido también monarquías durante la mayor parte de su historia y por eso la mayor parte de las monarquías, bueno, o gran parte de ellas por lo menos, están en Europa. Bueno, vamos a ver, la idea inicial, por ejemplo, del México, el primer México independiente era también tener un imperio monárquico, es decir, porque esa tradición fue vigente en América durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que se mantienen en gran parte por tradición, en parte porque son un símbolo de unidad, ¿no? de esos pueblos donde se mantiene. Y dicho esto, hay que aclarar que en realidad en su funcionamiento práctico no son verdaderas monarquías porque entonces no podrían ser democracias. Y lo que está funcionando es una democracia. Luego podemos criticar o no la democracia, que aquí también se critica y se trata de forma no idealista, es decir, explicando cómo funciona la democracia, que por un lado tiene un funcionamiento técnico, ¿no? Pues la regla de las mayorías, en fin, todo esto, y por otro lado un funcionamiento que diríamos ideológico, ¿no? De la democracia como el bien superior. Es un poco lo que ha venido a sustituir a la religión, ¿no? Es decir, hoy prácticamente el que ataque a la democracia o el que se atreva a criticarla es como hace siglos, pues no sé, criticar a la Iglesia o criticar al Papa o criticar a Dios, ¿no? O ir contra Dios. Claro, es una cosa inconcebible. Y hoy ocurre esto con la democracia. Entonces, es una especie de teología política que está implantada en nuestra época.